Y el intercambio gaseoso ya, bueno, como dice acá, consta en el intercambio del dar oxígeno a la sangre arterial y eliminar el CO2 o el dióxido de carbono. Pero para esto se necesita que funcionen ciertos mecanismos de manera adecuada. Es la ventilación alveolar, una buena difusión, una buena perfusión capilar, que haya un equilibrio de ventilación, perfusión o VQ. Entonces, y de esta manera va a haber un buen intercambio gaseoso. Vamos a recordar un poco cuando vimos la parte de fisiología respiratoria. Recordemos que si yo me voy a altura, lo que va a variar va a ser la presión oxígeno, pero no la fracción inspirada de oxígeno. En el aire hay un montón, hay varios gases. Entre ellos está el oxígeno y la fracción inspirada del oxígeno es el 21% o 0,21. Y como les digo, esto no varía así yo me vaya a diferentes alturas. Siempre voy a estar con una fracción inspirada de oxígeno 1%. Entonces, luego veo esta tabla y veo cómo cambia la altura, me voy a de nivel del mar que nosotros estamos, tenemos una presión atmosférica de 760, una concentración, una fracción inspirada del oxígeno del 21%. Si yo quiero saber cuánto de presión de oxígeno hay en el aire, lo que voy a hacer es una multiplicación de la fracción del oxígeno por la presión atmosférica y me sale la presión de oxígeno en el aire. Entonces, conforme yo voy aumentando en altura, va bajando mi presión atmosférica, mi fracción inspirada del oxígeno se mantiene y como les dije, como era una multiplicación para sacar la presión del oxígeno en el aire, esta va disminuyendo conforme va disminuyendo la presión atmosférica, ¿no? Miren, menos presión de oxígeno en el aire si es que estoy a mayor altura, teniendo una presión atmosférica más baja, ¿no? Siempre respirando igual de oxígeno. Entonces, esto es para recordar de que conforme yo voy inhalando el aire, el oxígeno que está en el aire, e- este oxígeno que ingresa, por ejemplo, con 159 de presión en milímetros de mercurio, va a ir modificándose conforme va pasando la vía aérea, porque va encontrando otros gases, por ejemplo, el gas de vapor de agua, y se va a ir modificando, ¿no? Hasta llegar al alveolo. Ni bien llega al alveolo, llega una presión alveolar de oxígeno, por ejemplo, de 109, bastante. Mientras que en el capilar que ha venido de la vía sistémica, hay una presión eh, de oxígeno de 75, menor que en el alveolo. Entonces, esto va a permitir que donde haya mayor gas, vaya donde hay menor gas, por eso hay un intercambio. Pasa el capilar rápidamente, se dice que es 0,75 segundos, pasa el alveolo rápido y se va lleno de oxígeno. Ujú. Recordamos que existe una curva de disociación del oxígeno de la hemoglobina, que la hemoglobina va a deshacerse rápidamente del oxígeno, por ejemplo, en una acidosis, un pH bajo, si hay aumento de temperatura, fiebre, por ejemplo, aumento del dióxido de carbono, aumento de 2,3-difosfoglicerato. Entonces, eso es para que recuerden esta curva de disociación del oxígeno hemoglobina se desvía hacia la derecha gracias a si es que hay estas condiciones. Bien, otra pasamos a un concepto que ya lo habíamos visto en fisiología, que es la hipoxemia. Hipoxemia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial y se pueden dar por diferentes mecanismos. Acá les traigo una clasificación de 5 diferentes mecanismos por los cuales puede generar hipoxemia. Un paciente puede tener más de un mecanismo, ¿ya? Y el que más se puede repetir es el desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, o sea, el VQ. El primer mecanismo para ver por qué va a disminuir esta presión de oxígeno en la arteria
arterial va a ser por una disminución de la presión inspirada del oxígeno, es el PO2. ¿En qué situaciones me puede pasar esto? Cuando estamos en altura. Esto pasa cuando no hay una buena adaptación a la altura. Y esto se da recordando las fórmulas que se ha visto anteriormente. Por ejemplo, sabemos que la presión alveolar, o sea, la presión de oxígeno en el alveolo, o sea, la presión alveolar de oxígeno, va a ser igual a la presión inspirada del oxígeno menos la presión alveolar del dióxido de carbono, o sea, el dióxido de carbono que se encuentra en el alveolo. Pero ¿cómo era la presión inspirada del oxígeno? Bueno, esta salía de la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, que siempre es 47. Todo esto lo multiplico por el FiO2 y me sale la presión inspirada del oxígeno. Entonces, esto siempre es 47. El FiO2 le dije que siempre es 21, a menos que el paciente esté recibiendo oxígeno extra. ¿De quién? No, de una cánula, de una máscara reservorio, de otras cosas, ¿no? Pero si no, es un FiO2 de 21%. Entonces, esto se mantiene. ¿Qué podría variar? Mi presión atmosférica. ¿Y cuándo me varía mi presión atmosférica? Bueno, cuando me voy a altura, dijimos. Cuando me voy a altura, la presión atmosférica va disminuyendo. Entonces, esto condiciona que el PO2 varía, ¿ya? Y si el PO2 varía, ya vimos que también va a variar la presión alveolar del oxígeno. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctora, todo claro. Está bien. Entonces, es ahí donde empieza a ver el mecanismo de la hipoxemia. Si hay una variación en la presión atmosférica, ¿ya? Simplemente es para recordar esto, es lo mismo que les estoy comentando. Entonces, el primer mecanismo, la disminución de presión inspirada de oxígeno o disminución del PO2, se da porque hay, hay una variación en la presión atmosférica, hipoxemia de altura. Pero puede ser por otra cosa. Claro, en algunos casos puede haber un FiO2 que se modifique. Por ejemplo, en los quemados o en pacientes que han estado con incendios o que los haya hecho yo inhalar a propósito un gas venenoso. Entonces, ahí podría variar la fracción inspirada del oxígeno, y ya no sería por altura, ¿no? Sino por problemas del FiO2. Pero como esto, lo más frecuente es que sea por altura. Acuérdense de eso, ¿no? ¿Qué otro mecanismo puedo tener? Bueno, la hipoventilación. Entonces, van a haber pacientes que de repente no tienen problema en sí pulmonar, pero sí en la caja torácica. Porque de repente tienen un traumatismo, se le rompieron las costillas, le duele, porque de repente tienen una distrofia muscular, o de repente tienen un problema en el centro respiratorio. Entonces no va a poder generarse una buena ventilación, un buen movimiento de la caja torácica, sí. Y se va a empezar a incrementar lo que se va a notar es el incremento del este, dióxido de carbono, mientras que mi fracción inspirada del oxígeno se puede mantener todo igual, ¿no? Pero el problema va a ser que se va a incrementar este, el dióxido de carbono. Entonces pasamos a otro mecanismo, que haya problemas en la difusión. Y para eso tengo que recordar, y se me va a hacer mucho más fácil si tengo la fórmula de Fick en la mente. Porque la fórmula de Fick me dice, ustedes pueden hacer una buena difusión de gases si es que tienen una diferencial de gases. Acuérdense que en un lado tiene que haber mucha presión de un gas y en otro menor. O sea, genera una diferencial y puede cruzar el gas. Entonces tengo que tener una buena diferencial. Tengo que tener una suficiente superficie como para hacer el intercambio. Y tengo que tener, eh, por donde vaya a atravesar estos gases, no puede tener mucho espesor, porque si no lo va a trazar. Y acá es donde tengo que recordar mi membrana alveolo capilar.
el epitelio alveolar, espacio intersticial, el epitelio capilar. Entonces, ¿cuánto debe medir? 0.3 micras. Si esto aumenta por diferentes cosas, por problemas en el epitelio alveolar, porque en el espacio intersticial hay otros factores, no sé, fibroblastos, hay agua, hay sangre, no lo sé, incondiciona que aumente este espesor, o en el endotelio capilar también hay problemas, entonces acá va a haber una disminución de la difusión. Entonces, acá pues se puede ver qué puede pasar en la difusión, se puede llenar problemas dentro del alveolo, en la vía aérea del alveolo, ¿no? Que no haga entrar el aire y no haya una buena diferencial, o si no en la superficie se ha roto el epitelio alveolar, entonces no hay un buen intercambio. En el intersticio puede haber problemas, no sé, fibroblastos, como les comento, o algún líquido. En en la membrana capilar también puede haber problemas, ¿no? Se genera este problema de difusión. ¿Qué otro mecanismo hay? Uno de los más frecuentes siempre estar en los otros mecanismos es el desequilibrio ventilación-perfusión, que presenta en casi todas las alteraciones de la función pulmonar. Entonces, acuérdense, si hay un buen alveolo aireado, si hay un buen capilar que pasa, no hay problema. Pero se van a empezar a generar desequilibrios si es que hay un buen alveolo, pero no pasa, no pasa la sangre, porque de repente por aquí hay un trombo, y o no pasa o pasa muy poquito, entonces ya hay un desequilibrio, ya, o acá de repente este alveolo simplemente está colapsado por diferentes motivos y la sangre que pasa desoxigenada, ¿no? Pasa y no se oxigena de manera adecuada. O si no, si es que acá también hay una obstrucción en la vía aérea, en el alveolo, o sea, el capilar va a hacer una vasoconstricción y no va a pasar ya por acá, sino se va a ir por otro lado. Entonces empiezan a generar desequilibrio, ¿no? Tenemos otro mecanismo que es el shunt. Nosotros normalmente tenemos un cortocircuito normal, es decir, que, a ver, vamos a ver si por acá, no, acá está. No tengo el dibujito, pero bueno, nosotros normalmente tenemos un cortocircuito, o sea, va a haber ciertas estructuras, ciertas venas, como las venas de Tebecio o la circulación bronquial nutricia, que no va a pasar para hacer intercambio gaseoso, se va a ir de frente hacia la circulación sistémica, pero es anatómico, o sea, nuestro cuerpo lo tolera, ya sabemos que va a haber ese shunt, es esperable, no hay problema. Ya, el problema es que si ese shunt aumenta por diferentes motivos, que ya no es lo que esperábamos, que la vena de TBS o que no. Supongamos que es un paciente que tiene una malformación vascular, entonces eh, no, toda esa malformación vascular o esa vasculatura no hay un buen intercambio y se va de frente a la vía sistémica, entonces aumenta la sangre no oxigenada en la vía sistémica, generando hipoxemia. O de repente tengo un paciente con cardiopatías y la sangre del lado derecho se pasa de frente al lado izquierdo sin pasar por el pulmón. Y así al lado izquierdo se va para la vía sistémica, entonces está poco oxigenada. O de repente tengo, eh, pues puede ser una telectasia, un colapso alveolar, y este es gran colapso alveolar y la sangre, o sea, los capilares ya no pasan por ahí, sino es tanto que pasan de frente se van de frente al corazón izquierdo y de ahí a la vía sistémica, ¿no? Entonces, si yo no corrijo bien la causa de fondo, no voy a poder ayudar al paciente así yo le dé oxígeno. Pero una cardiopatía, yo le doy oxígeno a un paciente que tiene cardiopatía y no va a mejorar, siempre va a estar cianótico, le saco una gasometría y siempre va a haber hipoxemia, así yo le dé oxígeno, hasta que yo no corrija el efecto de fondo. Entonces podemos ver mecanismos que me van a generar hipoxemia pura nada más, y hay otros mecanismos que me van a generar
aumento del dióxido de carbono y es la hipoventilación a la cabeza, acuérdense. Puede haber hipoxemia, pero si hay hipercamia, aumento de CO2, puedo pensar que hay un problema de hipoventilación. Entonces, este algoritmo les puede ayudar para poder clasificar bien si estoy ante, mejor dicho, si estoy ante una insuficiencia respiratoria, puedo ver primero si hay hipercamia o no hay hipercamia y de acuerdo a eso ver qué patología puede tener el paciente. Por ejemplo, si yo tengo una hipoxemia, veo mi gasometría y hay una hipercamia, el dióxido de carbono aumentado, tengo que ver, ¿este paciente tenía una enfermedad de fondo o no? Si es que el paciente de repente no tiene enfermedad de fondo, hasta donde yo sé tiene un pulmón sano, pero miren, hay hipercambio aumentado el dióxido de carbono, entonces de repente estoy pensando que hay una hipoventilación, de repente hay una intoxicación, por lo que, ¿y qué me puede dar hipoventilación? Intoxicación de sedantes, enfermedades neurooculares, obstrucciones de la vía aérea central, o sea, nada que sea en el parénquima pulmonar, en el tejido. Supongamos hasta ahora, tengo una hipoxemia, contiene una hipercambia, y yo ya sabía que había un pulmón que no estaba bien, puedo pensar en un EPOC o en asma, hipercambio. Ahora, tengo una hipoxemia sin hipercambio, o sea, tengo un dióxido de carbono normal, y yo sé que este paciente tiene ya de fondo una enfermedad pulmonar. Puedo pensar en EPOC, asma, bronquiectasias, EPIT, o sea, la fibrosis, por ejemplo. Si tiene hipoxemia sin hipercapnia, y es alguna patología que está pasando de manera aguda porque no tiene un antecedente de nada, entonces puedo pensar en que es una enfermedad localizada. De repente es un tromboembolismo, de repente es una telectasia o una neumonía. Van con hipoxemia. Pero, ¿y esto cómo sé si es localizado o difuso? Bueno, es que tengo que ver una placa de tórax, ¿ya? O la clínica del paciente, ¿no? Ver si tiene cierta, una clínica positiva para alguna enfermedad en los pulmones a un solo lado. Entonces, así es donde voy a saber si es localizado o difusa. Entonces, tengo un paciente que tiene una hipoxemia, no ha aumentado el CO2, es algo agudo, no tenía enfermedad de base, pero escucho que en los dos lados hay patología, entonces puedo pensar en síndrome de estrés respiratorio, un edema agudo de pulmón. Entonces, ¿qué síntomas puede tener este paciente? Si estoy diciendo es el paciente viene con disnea progresiva, viene con taquimia, y si es que ya tienen buen tiempo, va a venir con una incoordinación tóraco-abdominal porque ya está cansado ese diafragma de subir y bajar, subir y bajar. Cianosis, taquicardia, hipertensión, agitación, pulso paradójico. Si está muy avanzado, ya es hipotenso predicar. Si es que ha aumentado el CO2, desorientación, obnubilación, la taquicardia, hipertensión y nuevamente fases avanzadas, ya no puede más hipotensión y bradicardia. Bien, entonces esta gasometría la pongo para que recuerden cuáles son los valores normales, para que recuerden a qué llamo hipoxemia, dijimos que es la disminución del oxígeno en sangre arterial, pero ¿cuánto tiene que disminuir? Menos de 80 milímetros de mercurio. Y esto es variable. En algunos libros van a poner 85, algunos van a decir 79, pero básicamente es menos de 80. ¿Y cuando digo insuficiencia respiratoria aguda? Si es que mi presión del oxígeno en sangre arterial es menos de 60 milímetros de mercurio. Cuando digo que hay aumento del dióxido de carbono, si es que es más de 45 milímetros de mercurio. Acá están para que lo vayan recordando de nuevo. Ahora sí, ¿qué es insuficiencia respiratoria aguda? Es la incapacidad del pulmón para poder oxigenar de manera adecuada la sangre arterial y o evitar el aumento de niveles del dióxido de carbono. ¿Y cómo diagnostico? Con una gasometría.
¿sí? Entonces, pero esta gasometría no es cualquier gasometría, yo tengo que tener ciertos parámetros de esta gasometría. Primero, que el paciente esté a nivel del mar. Si está a nivel del mar, digo que tiene una presión atmosférica de 760. Está respirando aire ambiente, o sea, no está teniendo ayuda de oxígeno suplementario. Está en reposo, obviamente, porque si ha hecho ejercicio, el paciente es esperable que tenga una disminución del oxígeno, o sea, no va a estar en insuficiencia respiratoria y se ha hecho una maratón, por ejemplo. Si cumple esto, entonces yo digo que hay una insuficiencia respiratoria aguda si es que la presión parcial del oxígeno está en menos de 60, acompañada o no del aumento del dióxido de carbono. ¿Ya? Si yo estoy en altura, estos parámetros cambian. ¿Ya? No necesariamente va a decir que está en insuficiencia respiratoria aguda si es menos de 60 mililitros de mercurio, si está no sé, en el Monte Everest, está en altura. No me va a querer decir eso. Esto es siempre y cuando esté a nivel del mar. Entonces hay clasificaciones de insuficiencia respiratoria, lo puedes clasificar de acuerdo a lo que encuentras en tu gasometría, de acuerdo a cómo la velocidad de instauración de esta patología, ¿no? Si está en una gasometría, digo hipoxemia tipo 1, o ir a tipo 1 si es que hay una hipoxemia con dióxido de carbono normal. Hipoxemia ir a tipo 2 si es que hay una hipoxemia con el dióxido de carbono que esté elevado, ¿no? Puede ser en un paciente con un pulmoncito sano. Por ejemplo, las distrofias musculares, por ejemplo. Ya, velocidad de instauración, o sea, aguda, porque yo estoy hablando que esto está pasando en horas, en días, ¿no? O sea, 72 días, 72 horas, dicen, agudo. Crónica, el paciente que tiene una hipoxemia crónica ya generó mecanismos de adaptación. Pueden tomarle una gasometría y el paciente puede estar con insuficiencia respiratoria, pero está tranquilo, no hay taquipnea, no hay respiración cortada, no hay uso de tirajes, no hay nada de eso, ya tiene semanas así y está tranquilo, lo generado. Ven sus uñas, están en reloj, tienen dedos hipocráticos. Bien. Y digo crónica reagudizada, ¿por qué? Porque estos pacientes que ya tenían mecanismos de adaptación, puede haber un desequilibrio si es que vino una infección, si es que, o sea, se enfermaron por algo que condicionó este desequilibrio, entonces se vuelve crónica reagudizada. Bien, acá está una tablita resumiendo los mecanismos de hipoxemia que puedo tener, cómo voy a encontrar el oxígeno, el dióxido de carbono, la gradiente y sobre todo quién tiene respuesta o no al oxígeno. Si se dan cuenta, el shunt tiene muy poca respuesta. Acuérdense de los cardiópatas, mientras que no se corrija eso, siempre va a haber eso. Siempre va a haber hipoxemia. Si es que tengo una telectasia, por ejemplo, no corrijo la telectasia, siempre va a haber a pesar del oxígeno, no va a mejorar. Entonces, ¿pero cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento básicamente es con oxígeno. Claro, ver la casa de fondo, tratar la casa de fondo, pero tengo que ayudarlo con oxígeno, manteniendo una saturación mayor del 90%. ¿Cómo ponerle el oxígeno? ¿Cómo elegirlo? Si es una hipoxemia tipo 1, poner flujo elevado de oxígeno, no puedo ponerle un Venturi, por ejemplo. Si es una hipoxemia eh, tipo 2, no le puedo poner tan elevado, no puedo ponerle cánula binasal. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en la insuficiencia respiratoria tipo 2, puedo tener pacientes con EPOC. Estos pacientes con EPOC, si yo les pongo mucho oxígeno, puedo inhibir su estímulo central, que suele ser un estímulo hipóxico, y, y generar una vasoconstricción. ¿Ya? Puedo empeorar esta hipercapnia. Entonces, en las insuficiencias
respiratorias tipo 2, tengo que recordar que puedo estar tratando a un paciente con EPOC, ¿ya? O con asma. Entonces a ellos no les puedo poner tanto oxígeno. Y tipo 2, ¿por qué? Porque acuérdense que elevado el dióxido de carbono. Entonces acá les traigo una valoración para ver qué tan grave está este paciente, ¿no? Acá vamos a ver la evaluación clínica, si está con disnea, taquimia de más de 30, cianosis central, incoordinación tóraco-abdominal, inestabilidad hemodinámica. Entonces son criterios ya de severidad que el paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos. Pero estos pacientes, si bien el oxígeno los va a ayudar y todo, van a haber indicaciones que me digan, el oxígeno no va a ser suficiente, hay que usar la ventilación mecánica, hay que intubar a este paciente. O obviamente si es que está en paro, si está en una insuficiencia respiratoria grave, pero ¿cómo grave? De repente es que se ha aspirado, ha vomitado y de pronto empezó a desaturar. Entonces probablemente el vómito se haya ido a la vía respiratoria. Si el paciente tiene algún problema neurológico y empieza a secretar muchas secreciones y se ahoga con las secreciones, porque estas se pueden impregnar en los bronquios, generar atelectasia y todo eso, voy a tener que intubar al paciente porque es difícil poder manejar esta secreción. Si está con inestabilidad hemodinámica, si está con signos de agotamiento, porque ha estado con tirajes, pero de pronto ya el paciente empieza a ver una incoordinación toracoabdominal, ya se está cansando, entonces, y no mejora con el tratamiento, entonces habrá que intubar. Que haya sospecha de hipertensión endocraniana, riesgo de aspiraciones, que tenga arritmia, todo esto me condiciona que tengo que intubar al paciente y utilizar una ventilación mecánica. Finalmente les dejo este cuadro que es parecido al que hemos visto anteriormente, que es lo mismo, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta. Insuficiencia respiratoria, ya, lo vi, es una insuficiencia respiratoria. Lo otro es, ¿ha elevado o no el dióxido de carbono? Si es que no ha elevado, pensar en que es una patología por un pulmón que ya tiene una enfermedad de fondo. Puedo pensar en esto. Si tiene insuficiencia respiratoria que ha elevado el dióxido de carbono y tiene sin antecedentes de nada, entonces nada respiratorio, nada pulmonar, ¿no? Pensar en patologías que no afecten al pulmón, sino afuera de la caja torácica, centro respiratorio, este, incluso la vía aérea, ¿no? Sin pensar en el parénquima pulmonar. Si tengo un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, ha elevado el dióxido de carbono y tiene una patología de base, por ejemplo, un EPOC, bronquiectasias, enfermedades pulmonares intersticiales, por ejemplo, fibrosis pulmonar. Pensar en este tipo de pacientes y acordarse que en este tipo de pacientes que tienen un pulmón patológico, su estímulo es diferente, no puedo darle tanto oxígeno, ¿sí? Bien, preguntas. Doctora, disculpe, a qué se va a deber la hipercapnia? Porque acá vemos que hay insuficiencia respiratoria sin hipercapnia en pulmón patológico y también con hipercapnia, o sea, las mismas patologías. ¿Qué evento va a ser que sea con o sin hipercapnia? Generalmente los pacientes con enfermedad de vía aérea, como quienes, el EPOC, el asma, las bronquiectasias, tienen dos cosas. Tienen enfermedad de vía aérea, porque acuérdate que hay una obstrucción de por sí, ¿verdad? Y además también pueden tener enfermedad de parénquima, porque el EPOC también tiene enfisema, ¿verdad? Entonces, tiene dos cosas. Si un EPOC puede ser una insuficiencia respiratoria, de repente estoy en un EPOC que ha generado, no sé, una neumonía, pero todavía no está elevando el hipercambio. O de repente tengo un EPOC que se ha desestabilizado y el problema es la vía aérea, entonces tengo que ayudarlo porque, no sé, se cerró más, hubo una exacerbación, ¿no? Entonces son enfermedades que pueden compartir las dos cosas. Tienen una patología de la vía aérea
y una patología del parénquima. Es por eso que pueden comportarse sin hipercapnia y con hipercapnia. Igual con asma, igual con una bronquiectasis. Entonces, el diagnóstico sí o sí va a depender de la gasometría. Sí, y también de la clínica, pues, ¿no? Otra cosa importante, no se guíen solo de la gasometría, tienen que ver al paciente, tienen que ver el contexto del paciente, ¿ya? Porque a veces sí nos puede hacer equivocar la gasometría si es que no sé bien la historia, cómo ha empezado, no lo he visto en la clínica y no he visto una radiografía de tórax. Nos tenemos que ayudar de todo eso. Doctora, una consulta. Las iras, usted nos ha hablado del tipo 1 y del tipo 2. Había visto que también hay tipo Ujú. 3 y tipo 4. Sí, puede haber. Lo que pasa es que depende, van a encontrar un montón de clasificaciones. Si no me equivoco, lo pueden clasificar como el 3. A ver, hay una que es posquirúrgica, no me acuerdo si es el 3, y hay una que es por de repente un shock o un estado de... Sí, Pero yo eso. las traigo las más frecuentes que vamos a utilizar o las más útiles entre el caso, porque me parece que es la 3 que es la perioperatoria y es solamente en el contexto del paciente que esté perioperado, ¿no? Pero que tenga de repente insuficiencia respiratoria, ¿no? Puede haber más clasificaciones, sí. Pero la que yo les he traído es la más, ¿dónde está la más práctica que les puedo dar? Ah, porque lo había puesto, pero ya. ¿Dónde está? Mm, Hay una 3 y una 4. Y una es por perioperatorio, pero es en el contexto de un paciente operado que puede presentar cualquiera de estas dos insuficiencias respiratorias, y la otra es por shock, que también puede presentar estas insuficiencias respiratorias. Ujú. No sé si hay más preguntas. El shunt se encuentra en el tipo 1, ¿verdad? Sí, puedes encontrarlo en el tipo 1, pero como te comento, siempre en el contexto del paciente. Pueden haber mezclas, no solamente, como pueden mezclarse los mecanismos, a veces es un poco difícil diferenciar y decir por qué me pasa esta insuficiencia respiratoria. Entonces, en un shock puedo tener, bueno, trastornos de difusión, hay que ver por qué ese shock no habría que ver, ¿no? ¿Qué tipo de shock es? Pero sí va a generar como tipo 1. Más preguntas, doctores. Mm, A ver, si es estos mecanismos son bien importantes que los puedan entender, porque si no van a comprender cómo tratar la insuficiencia respiratoria o qué tipo es, o guiar al final el diagnóstico. Es bien importante esto. Mm, ujú. No es más preguntas.
¿Ha quedado claro? A ver quién. ¿La delegada quién es? Si no es el delegado, doctor. Ah, sí, no, ya. Como no me están preguntando, entiendo que ha quedado claro, ¿no? Em, si no estará por ahí, le pueden pasar la voz. Si no bien. Entiendo que si no están preguntando es porque les ha quedado claro, porque esto a veces puede venir como pregunta de examen, la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Doctora, ¿me podría volver a explicar en qué pacientes no es bueno colocar mucho oxígeno? O Ujú, había colocado que unos sí responden bien a oxígeno y otros no. ya. Ah, ya vamos primero a las respuestas de oxígeno. Entonces, vemos los mecanismos acá de que pueden generarme hipoxemia y me podrían generar insuficiencia respiratoria. Entonces, si te das cuenta, casi todos me responden bien, bien al oxígeno, excepto aquellos que vayan a tener el shunt. Porque el shunt tengo que corregirlo, sí o sí, si no, no va a responder. Y el mejor ejemplo, o los mejores ejemplos que yo puedo tener shunt para recordar esto, es, por ejemplo, pacientes que, vamos a poner por acá, pacientes, por ejemplo, que tienen cardiopatías. Si no lo operan, o sea, que pase la sangre de derecha a izquierda, porque por ahí hay un agujero entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, entonces, si no se corrige ese agujero, por ejemplo, o sea, siempre va a haber una hipoxemia si yo le dé un montón de oxígeno. Ese es un tipo de shunt. O de repente si hay una telectasia, no va a haber, está colapsado el alveolo, ¿no? Entonces, va a pasar por ahí el capilar y no va a ser ventilado así. Entonces yo meto oxígeno, pero es un alveolo que no está abierto, entonces no va a haber un buen intercambio, ¿no? No se va a generar así, yo le dé oxígeno, no, porque mi alveolo está cerrado, hay una telectasia, ¿ya? Si hay unas malformaciones vasculares, estas malformaciones no pasan por alveolos y están ahí perennes, presentes. Entonces yo le voy a dar oxígeno, pero si no pasa, o sea, ¿qué le va a llegar oxígeno? Nada. Entonces, recuerden esto, estos shunts no tienen respuesta a oxígeno o tienen muy poca respuesta. Pero nosotros tenemos shunt anatómico que suele ser un 4% del gasto cardíaco, entonces en personas que son sanas no es importante, es algo habitual, es algo fisiológico, ¿no? Pero si es que esto aumenta, claro, condiciona una hipoxemia que puede llegar a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y acá es donde viene este cuadrito, ¿no? Para poder ver que si hay respuesta, por ejemplo, a una disminución del PO2, por ejemplo, que le habíamos visto, eh, en altura. Yo le doy un paciente que se ha ido, no sé, a Quiclio, no sé, a la parte más alta de Cusco o a Puno, y empieza a ganar hipoxemia. Si yo le doy oxígeno, va a corregir, le va a ayudar. Si hay una hipoventilación alveolar porque el paciente tiene problemas de musculatura, no está ventilando bien porque tiene fractura de costillas, porque tiene una enfermedad muscular y todo, va a ayudarle el oxígeno.
va a entrar el oxígeno, porque sus alvéolos, su parénquima, todo está bien. Si hay alteración en la difusión, también va a haber una respuesta de oxígeno, o en los equilibrios ventilación-perfusión también puede haber una respuesta de oxígeno, pero en el shunt no. Doctora, me parece que había comentado sobre los flujos de oxígeno, ¿no? Me parece que en la hipercárbica es una menor cantidad de oxígeno. Ya. Es que ellos, por ejemplo, estos pacientes con EPOC, más que nada en los pacientes con EPOC, en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónicas, quienes suelen ser EPOC, las fibrosis pulmonares, o mejor dicho, las EPIC, las bronquiectasias con bastantes bronquiectasias, no solamente que tengan uno, porque hay pacientes que tienen todo el pulmón lleno de bronquiectasias, pero hay otros que tienen poquitas. Yo lo veo cuando tienen bastantes. Entonces, estos casos tienen una insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, son pacientes que están a un estímulo de hipoxemia. Normalmente están acostumbrados a tener poco oxígeno, pero ese es su estímulo. Tienen poco oxígeno, entonces pueden generarse la respiración, no hay problema. Si yo les quito ese estímulo, es decir, que están acostumbrados a tener poco oxígeno, y me desespero porque digo, no, está peor, que no sé qué, y le pongo una máscara de reservorio, lo lleno demasiado el oxígeno y le quito ese estímulo que ellos ya tienen. Si le pongo tanto oxígeno, se va el estímulo y dejan eh, de tener una buena ventilación. Entonces voy a generar que retengan y retengan más dióxido de carbono porque ya no les estoy haciendo ventilar con el estímulo que tenía, le quité el estímulo. Entonces van a retener el dióxido de carbono peor. Eso pasa con estos tipos de pacientes. Son insuficiencias respiratorias crónicas. Por eso no le puedo dar tanto oxígeno. Doctora, y como última pregunta, había leído que el síndrome de dificultad respiratoria aguda es algo heterogéneo, ¿no? No en en los síndromes es igual. Y con respecto a COVID, había leído que o sea, el principal daño se daba por shunt. Y eso sí no lo comprendí del todo. Es que hay un síndrome de distrés respiratorio, o sea, hay un daño en el. Entonces, mientras que haya una inflamación, porque han atraído células, hay material de degradación de inflamación, eso no va a mejorar hasta que desinflame totalmente el pulmón, las células inflamatorias se vayan. Entonces, mientras que pasa eso, el paciente tiene que entrar en ventilación mecánica, ¿no? Justo es un síndrome de distrés respiratorio. Y un ARDS se puede deber no solamente al, como has dicho, COVID, se puede deber de repente a una pancreatitis, un accidente de tránsito, es toda una inflamación del pulmón. Entonces, genera inflamación a nivel alveolar, hay edematización, células inflamatorias a nivel alveolar, entonces está totalmente inflamado ese pulmón. Y ahí yo le puedo dar oxígeno, no va a pasar nada, tengo que meterlo nomás al ventilador mecánico hasta que baje esa inflamación. Y ese, claro, hay un shunt, o sea, no va a corregir del todo con el oxígeno, en verdad, solamente le estoy poniendo hasta que baje la inflamación, ¿no? Porque ahí lo que tengo que hacer es bajar la inflamación, bajar la inflamación, bajar la inflamación, nada más. Ujú. ¿Más preguntas? Mm, ¿Qué más? Acuérdense,
Acuérdense de este alveolo, lo que necesito para hacer intercambio. Acuérdense de las curvas de disociación de oxígeno. ¿Cuándo se disocia más rápido? ¿En qué situaciones se disocia más rápido el oxígeno de la hemoglobina? ¿Qué más les debo recordar? Acuérdense de que a cualquier altura siempre estoy respirando un FIO2 del 21%. Lo que varía es la presión atmosférica, no la fracción inspirada del oxígeno. ¿Ya? Recuerden eso. ¿Qué más? Otra pregunta. Mientras que van recordando preguntas. Acuérdense que si hay un paciente que está parado, los ápices pulmonares siempre están más ventilados y hay mayor perfusión en las bases, ¿ya? Y eso es por presión hidrostática, ¿no? Otra cosa, a ver, para recordar. Bien, más preguntas, doctores. Bien, si no hay más preguntas, estamos por aquí culminando. Y bueno, si surge alguna pregunta con el delegado, me, me, me avisan pues para resolverlos. Está bien, gracias. Gracias, doctora.